Mi nombre es Diana Carrasco, soy parte del equipo del Servicio de Atención Psicológica de la empresa People Progress y el día de hoy vamos a dar inicio al webinar relacionado a la atención psicológica a trabajadores. El webinar de esta noche va a estar a cargo de la psicóloga Shirley Santiago Zeta. La licenciada Shirley Santiago Zeta es líder de proyectos de bienestar en People Progress. Es también la especialista en psicología ocupacional, psicóloga responsable del Servicio de Vigilancia Psicológica Ocupacional para la empresa del rubro de electricidad en Chiclayo, Lambayeque y Cajamarca. Nuestra licenciada también es egresada de la maestría en intervención psicológica. Conforma el staff de psicólogos del servicio de teleconsulta para el grupo de empresas líder en provisión de soluciones constructivas. Contiene una amplia experiencia como ponente y facilitadora en capacitaciones sobre temas de promoción de la salud mental en organizaciones públicas y privadas. Antes de darle pase a nuestra licenciada Shirley, quería informarles sobre las instrucciones que vamos a tener para poder desarrollar este webinar con total facilidad. Cualquier consulta que tengan o participación lo hacemos mediante el chat que encontramos a su mano derecha o activando la opción de levantar la mano para poder darles el pase a cualquiera de sus consultas. Sin más que acotar, te doy el pase, mi estimada Shirley. Gracias, Diana. Gracias por la presentación. Bien, vamos a comenzar entonces. Agradecerles a todos por darse un tiempo de su viernes para poder conectarse a este webinar. Nuestra intención para el día no solamente es hablar acerca de la atención psicológica a trabajadores en medio de la coyuntura que vivimos, sino también traerles una propuesta bien con la finalidad de promover el bienestar laboral en las organizaciones donde ustedes laboran. Por ello es muy importante que estén atentos porque al finalizar esta sesión vamos a tener una sorpresa para cada uno de los asistentes, ¿bien? Así que necesito que estén atentos porque igual todos vamos a tener la oportunidad bien de poder llevarnos salud mental, no solamente a nivel personal, sino también en nuestros lugares de trabajo. Con la finalidad entonces de fomentar un entorno laboral cada vez más saludable, se presenta esta propuesta de una atención psicológica a trabajadores. Si bien a lo largo de la emergencia sanitaria, las instituciones de salud pública y privada han venido brindando apoyo emocional a las personas, también las empresas han tenido a bien la iniciativa de poder cuidar la salud mental de sus colaboradores. Entonces, voy a comenzar a proyectar esta noche ya. Estamos en una jornada bastante importante, el día viernes. Acabamos ya de precisamente una capacitación virtual para uno de nuestros clientes. Y hoy es importante hablar acerca de la salud mental laboral. Ustedes saben que, como bien ya lo dijo Diana, quien les habla es psicóloga de profesión. Y así como la psicología tiene una importante presencia actualmente en los centros de salud, de primer, segundo y tercer nivel de atención, también en los centros educativos, en las instituciones públicas, privadas, también cumple un rol importante. ¿Y por qué no evidenciar la necesidad del rol del psicólogo también como un agente de cambio, como un agente que fomenta salud integral? Acuérdense que el ser humano es un ente biopsicosocial, es decir, ese componente biológico, psicológico y socioemocional va de la mano. Si hoy en algún momento todos experimentamos cierto nivel de impacto
porque no somos ajenos a lo que estamos vivenciando. ¿Quién seguramente de los que estamos aquí hoy escuchando este webinar no ha pasado por un proceso de tener que cuidar de un familiar que se encuentra en tratamiento de COVID, quizás, o que tal vez ha visto postergado sus atenciones de salud precisamente por la emergencia sanitaria que se ha atravesado, por el riesgo quizás y el temor a contraer esta enfermedad, o aquellas personas que han atravesado por un proceso de duelo también ante la pérdida de no solamente un ser querido, sino también varios integrantes de las familias. Visto desde este escenario, entendemos que para todos son tiempos difíciles desde el punto de vista psicológico. Bien, como ciudadanos no somos, siempre lo he dicho, no somos máquinas, no somos solamente elementos de productividad, elementos que deben de cumplir metas. No, detrás de todo eso hay un mundo emocional no explorado, no atendido, como seres humanos. Muy bien, porque nuestra naturaleza precisamente es eso, es vivenciar, es experimentar un mundo emotivo. ¿Cuál ha sido el impacto de la salud mental en los trabajadores? El escenario de confinamiento, como les decía, los procesos de duelo, la falta de relaciones interpersonales cara a cara, ¿no? Esa riqueza de la cual antes gozábamos de poder abrazarnos, de poder saludarnos con un beso, con un apretón de manos, ¿no? Con un toque en la espalda, quizás, o de poder reunirnos libremente, todo eso ha cambiado. La incertidumbre hoy por hoy nos gobierna. No somos de repente las personas que a la fecha antes de la pandemia éramos. Hoy por hoy hemos incorporado nuevos hábitos, protocolos, procedimientos para proteger nuestra salud, para reducir el riesgo de exposición que tenemos frente a este enemigo invisible. Este cambio de escenario laboral ha significado también una sobrecarga laboral para un sector importante de la población. Y por otro lado, también ha repercutido en niveles de inestabilidad laboral y desempleo. Bien, entonces todos estos eventos que significan un evento de cambio, un evento quizás de adversidad para muchas personas, ocasionan también respuestas emocionales, que pueden ser reacciones adaptativas, porque te lleva a buscar soluciones, pero también pueden ser respuestas no adaptativas, que incluso pueden llegar al punto de la enfermedad. Entonces, para las personas, por ejemplo, que están en trabajo remoto, también se ha visto esa dificultad para poder conciliar la vida laboral con la vida familiar. Hoy muchos estamos en casa haciendo el trabajo remoto con los recursos que tenemos en casa, adaptando desde el mobiliario, el espacio, y entendiendo que no todos contamos con el espacio suficiente. Algunos de repente vivimos en espacios medianamente reducidos o compartimos, por ejemplo, la conexión a internet o la única laptop que tenemos en casa o los celulares también con la educación virtual de los chicos y el espacio que eso también significa para ellos, ¿no? El hecho de tener que gritar, reír, llorar y estando de repente mamá, papá o el hermano mayor también en educación superior, clases de la universidad o las reuniones de trabajo y tener que estar adaptándonos, ¿no? En esta nueva convivencia. A veces, pues, uno llega a ese límite, ¿no? Fuera de las situaciones como la producción de alimentos, de medicamentos, o cuando alguien, pues, tiene que llevar su tratamiento. Entonces, esta situación pone a prueba toda nuestra capacidad de adaptabilidad, ¿ok? No solamente es eso, el miedo y la exposición al contagio en el trabajo presencial. Hoy en día los que
aquellas personas que salimos de casa y nos dirigimos a nuestro centro de labores, algunos habrán podido percatar de aquellos pensamientos que surgen a raíz de tener que salir y retornar a casa, ¿bien? De volver y cumplir, y de repente antes llegar y abrazar a tu familia, ¿no? Y ahora ya tener que esperar hasta poder desinfectarte, hasta poder bañarte, cambiarte, y de ese modo pues intentar disminuir esa carga viral que podríamos traer de fuera. Todo esto ha conllevado pues a un estado de alerta permanente. Nuestro sistema nervioso central humano está diseñado para poder detectar peligro. Pero ¿qué pasa cuando nosotros detectamos peligro las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y ya pasamos más de un año de pandemia? Llega un momento en que sí, todo este proceso de confinamiento, todo este proceso de distanciamiento nos cobra la factura. Muchas personas quizás habrán podido experimentar situaciones de ansiedad, estrés o cambios de humor, por ejemplo, irritabilidad, dificultades en la relación con la pareja, conflicto en la relación entre hermanos, entre padres e hijos, ¿sí? Incluso también podríamos haber experimentado cambios en nuestro nivel de atención, concentración, y esto generalmente, pues, en general, afecta o influye en el desempeño global de las personas. Si tú te has sentido identificado con alguno de estos indicadores, bien en mayor o menor medida, es muy probable que hayas atravesado por este proceso de afrontamiento. Como les decía en un inicio, hay respuestas emocionales adaptativas, es decir, aquellas que te empujan a hallar una solución, bien a resolver un problema, a poder dar respuesta a una exigencia de tu entorno. Bien, es decir, que tu capacidad de resistencia emocional está acorde, en equilibrio, o va de la mano con esas exigencias que tú puedes percibir. A veces surge lo contrario, que tu capacidad de respuesta emocional se ve sobrepasada por las exigencias, por la sobrecarga laboral, porque ahora se extienden las jornadas laborales, por ejemplo, en el trabajo remoto, ¿no? Señorita, mire, jornada, yo prefiero de repente trabajar en el presencial, porque en el presencial hago mi trabajo, cumplo mi jornada, mi horario, y retorno a mi casa y puedo estar con mi familia o dedicarme a otras cosas, pero ahora no, hay una sensación de invasión de mi tiempo, mi privacidad, y no puedo separar esos espacios en los que de repente hay llamadas desde las 6, 7 de la mañana, o reuniones que se extienden hasta las 9, 10 de la noche, o llamadas que surgen los fines de semana, o días, entre comillas, libres, y no hay, digamos, límites claros en ese aspecto. Entonces, uno diría, ¿no? De repente en el trabajo remoto uno está bacán, en su casa, tranquilo, ¿no? Sin el miedo al contacto, pero no necesariamente es así, ¿no? Significa un tipo distinto de sobrecarga. Ahora, cuando nos referimos estrictamente a lo que es el estrés laboral, bien, es decir, que las condiciones en las que yo trabajo, por las que vienen desde el sueldo, un tipo de contrato, el espacio físico, las condiciones ergonómicas, las condiciones que podrían repercutir, por ejemplo, en lesiones musculares, por el tipo de labor que yo realizo, porque tengo una vida muy sedentaria, siempre estoy sentada. Todas estas situaciones se van configurando en un impacto en la salud de las personas. En un inicio podría darse el caso de que uno trata de resistir, ¿no? Esa etapa del estrés en la que tú dispones de una cierta energía del 100% hoy, pero quizás debes extenderte y robarle un 20, un 30% a tu 100% de mañana, y así estás como que tratando de esforzarte, sobre exigirte, y llega un momento en el que, bacán, de repente lo vas a poder manejar,
pero el límite, ese umbral que todos tenemos de salud, ¿bien? Cuando ya el cuerpo comienza a hablar. ¿Cuándo comienza a hablar el cuerpo? Cuando comienzan las tensiones o las contracturas a nivel de cuello, hombro, espalda, cefaleas tensionales, desde leves dolores de cabeza hasta migrañas, sensación, por ejemplo, de malestar a nivel en el pecho, a nivel del estómago, incluso están muy asociadas los problemas de gastritis emotiva, bien, con el tema psicológico, con el tema emocional. Entonces ya se van como que configurando una serie de síntomas psicosomáticos que están mermando y están perjudicando el estado emocional del trabajador y por ende también su desempeño, su nivel de productividad, el disfrute o el placer que le podría generar su propio trabajo. Acuérdense que hay un tipo de estrés que es el euestrés, en el cual nosotros nos sentimos motivados, retados a poder cumplir objetivos, a poder crecer, a poder aprender, ¿bien? Y es el estrés que nos mueve de repente a las personas que están en su formación profesional y que están construyendo toda una experiencia laboral como base después de que egresan de la universidad. Pero también es cierto que esa satisfacción a veces se transforma más bien en un estímulo que podría representar un daño para la salud. Entonces es importante aprender. ¿Por qué es importante atender? No solamente porque hay impacto a nivel individual, a nivel de la persona, como ya les mencionaba, sino también a nivel de la organización, del clima, el ambiente laboral, el ambiente en el que trabajamos, y a nivel social también. Entonces, la OIT, por ejemplo, nos dice, ¿no? El estrés laboral afecta cada vez más a la población económicamente activa a nivel mundial. Es decir, nosotros no estamos ajenos en esta realidad nacional y local de poder atravesar en algún momento uno de estos síntomas. Las consecuencias directas para las empresas, y aquí viene la parte en la que nosotros nos vamos a enfocar, son en primer lugar el ausentismo. ¿Por qué el ausentismo? Porque hay personas que a veces lo tienen de repente allí muy guardado dentro de sí. Yo realmente quisiera renunciar a este trabajo. Yo ya no soporto estar aquí. Estoy aquí aguantando, entre comillas, porque tengo que pagar cuentas, porque tengo que llevar el alimento a mi casa, pero realmente esta situación para mí se ha vuelto intolerable. Bien. Y ese talento que está por renunciar y ya no conformar parte de la organización significa también un costo para la empresa, ¿no? Volver a hacer todo un proceso, ¿no?, de reclutamiento, selección para hallar a la persona idónea que pueda encargarse o tomar esa posta, pero ese talento se lleva la experiencia, el conocimiento, ¿bien? Y ahora pues esto también va a tomar un tiempo de que esta persona pase por su proceso de inducción, de adaptación al puesto. Entonces, al mediano plazo y a largo plazo, pues trae sus consecuencias. Cuando de repente son situaciones que podrían haberse solucionado antes tomando ciertas medidas, ¿bien? Además de ello, por ejemplo, el estrés laboral está asociado a una mayor frecuencia de accidentes, ¿no? Por ejemplo, en el grupo de los trabajadores del grupo operativo, los que realizan las actividades de campo, por ejemplo, o los que realizan trabajos de alto riesgo, son personas que tienen que la empresa monitorear en todo momento, bien, su estado emocional y poder atender con el equipo multidisciplinario, médico ocupacional, enfermero ocupacional, psicólogo ocupacional, bien cómo brindar el apoyo a esta persona. Imagínate que es un trabajador de una empresa de electricidad que realiza trabajos en líneas energizadas y que recientemente ha tenido un proceso de duelo. Entonces, ese tipo de situaciones que yo les planteo así extremas,
Pero así como hay situaciones obvias que nosotros podríamos decir, es que es el sentido común, ese trabajador no va a poder realizar como antes su trabajo, hay que darle un tiempo, hay que de repente que tenga sus días de licencia, como la ley lo indica, ¿no? Pero nosotros podemos ir más allá. También no solamente darle, por ejemplo, el tema de la licencia, sino también, oye, este trabajador hace algunos años quizás podría haberse sentido acompañado en un proceso de duelo porque sus compañeros estuvieron a su lado, porque la familia estuvo a su lado. Hoy no. Hoy los rituales de sepelio, los rituales para velar de repente a quien fallece han cambiado. Y hoy tenemos que afrontar nuestras pérdidas en un espacio individual, solos físicamente, ¿no? Entonces es muy importante brindar un apoyo adicional, un apoyo importante. Como les comentaba, eso se traduce en pérdidas económicas en la producción y productividad laboral de una empresa. ¿Cómo un trabajador me va a generar a mí una pérdida económica en la producción y productividad de mi empresa? Es ilógico. Bueno, fíjate que hasta lo que nosotros hemos podido hallar en experiencia en el grupo de personas es que cuando las personas ven atendida su salud mental, tienen por la empresa precisamente les da otro sentido. Es decir, se sienten respaldados, se sienten acompañados. Eso hace que la persona aumente su compromiso, bien su nivel de identificación con su organización, con el lugar de trabajo. Entonces, eso podría significar un aumento o una mejor predisposición para hacer bien su trabajo. Y en cierto modo como para poder retribuir. Ojo, no es como que esté en deuda porque se le brinda una atención psicológica de parte de su empresa, sino porque es eso, es una retribución que surge espontáneamente de parte de la persona. Bien. Ahora, nosotros proponemos la atención psicológica no solamente como una alternativa, sino también porque está enmarcado dentro de las acciones y las medidas que las empresas pueden tomar y que están sugeridas bien en la ley no solamente de la seguridad y la salud en el trabajo, sino también en la ley de salud mental en el Perú. Vamos a revisar entonces la normativa. Como bien les mencionaba, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo tiene como principios no solamente el hecho de poder reportar los accidentes, sino sobre todo de prevenirlos. Tiene un carácter preventivo y en medio de las acciones de prevención también enfoca el cuidado y el monitoreo respecto a los riesgos psicosociales que hoy el trabajador puede afrontar. Si bien es cierto, se han presentado algunas modificatorias en esta ley, precisamente por la coyuntura que se ha tenido, bien, pero en nuestro país de repente estamos un poco habituados a que si la ley no me lo exige, entonces no lo hago, ¿no? Pero créanme que la ganancia a nivel emocional, a nivel incluso de compenetración de un equipo, que se siente respaldado, que se siente acompañado, es decir, no se le deja solo. Estás enfermo de COVID, bueno, ya anda, cumple tu cuarentena y hasta el día que te recuperas, Dios sabe que nos enteraremos de ti, ¿no? Esa vigilancia, ese acompañamiento y el hecho de que de repente alguien te llame y te diga cómo te sientes, ¿bien? No solamente cómo estás, si te dio fiebre, no te dio fiebre, si te duele el pecho, te duele la espalda, ¿no? Sino cómo ha sido atravesar este momento para ti y qué es lo que te sostiene en estos momentos. Bien, hoy por hoy podríamos decir que la pandemia por el COVID-19 representa, sí, un factor de riesgo psicosocial para los trabajadores. Así como la Ley 29783, en sus diversos capítulos y artículos hace referencia y resalta la importancia de la prevención. Bien.
También el decreto, la ley 3947, en el decreto supremo 007 del 2020 del Ministerio de Salud, donde se aprueba ya el reglamento de salud mental. Hay un capítulo, bien, que es el capítulo 4 respecto a a las actividades de promoción de la salud mental en los entornos laborales. Bien, el inciso 3.1 nos habla de que los centros de salud están obligados a poder realizar acciones de prevención en problemas de salud mental en sus trabajadores, en su personal de salud. Pero el último inciso también exhorta bien a las empresas, a todo órgano público y privado, de que no necesariamente sean personal de salud, a desarrollar actividades desde capacitación, abordaje, monitoreo, detección, evaluación y atención en cuanto a temas de salud mental. Bien, así que cuando de repente en algún momento alguien diga, no, pero si no es necesario, si estamos bien, estamos cumpliendo con las normativas, bien. Acuérdense que nosotros estamos como consultoría siempre dando un paso adelante, bien, y anticipándoles para que puedan cumplir con con todas las normativas que actualmente la ley rige y que están vigentes en nuestro país. Bien. ¿Cuáles serían los beneficios para mi empresa de poder tener una atención psicológica? ¿Por qué es importante? Bien, ya les hablé de los beneficios a nivel personal. A nivel personal hablamos de poder desarrollar recursos personales, estrategias de afrontamiento que me ayuden a ampliar mi visión sobre las circunstancias que atravieso y que con ello pueda lograr bien sentirme mejor emocionalmente, mejorar mis vínculos intrafamiliares, mis vínculos laborales, favorecer el tema del descanso, favorecer el tema de mi actitud, de mi motivación, ¿okay? Del cumplimiento de mis metas y de mi autocuidado en general. Entonces, el cuidado con una atención psicológica a trabajadores disminuye también el elevado coste de bajas laborales por ansiedad o depresión. También, de repente es algo de lo cual no se habla mucho en nuestro contexto social, sin embargo, hay muchos grupos profesionales, hay muchas enfermedades ocupacionales que repercuten en un impacto de la salud mental. Hay personas que, por ejemplo, con el pasar del tiempo, eh, tienen tareas rutinarias, repetitivas, también. Para algunas personas podrían encajar bien en su estilo de personalidad, en sus expectativas, en su calidad de vida, pero hay personas que de repente también experimentan insatisfacción, es decir, no cuadra un poco con su sensación o su búsqueda de autorrealización. O por otro lado, podríamos encontrar casos en los que tiene que atravesar solo un problema de salud mental. En esta pandemia lo que, por ejemplo, se ha observado es un aumento, por ejemplo, de la depresión postparto en las mujeres gestantes y puérperas, porque no es lo mismo llevar un embarazo pues sin pandemia, ahora tener que lidiar con la lactancia, con el cuidado de ese nuevo ser humano bajo toda la presión que esto representa y el hecho de no poder salir, quedarse en casa, pues simplemente asumiendo toda esa carga. Bien. Disminuye la tasa de absentismo asociado a descanso médico por enfermedades psicógenas. Las áreas de recursos humanos podrían incluso comparar o hacer un reporte bien de los permisos laborales por enfermedades psicosomáticas, ¿bien? Desde problemas de cefaleas, como les mencionaba, migrañas, o simplemente el hecho de que uno desde que se levanta está realizando ese autodiálogo
personal, bueno, ya empieza un nuevo día y ahora sí tengo que levantarme, no tengo ganas de repente de salir de mi cama, y todo un mundo emocional que atraviesan las personas y que día a día hacemos el esfuerzo, algunos de enfrentar la vida, enfrentar el trabajo, enfrentar el día a día, porque deseamos, queremos lograr, anhelamos sueños o objetivos personales, pero siempre hay que poder hacer esa revisión y ese reconocimiento de nuestro estado emocional. Si estamos en un estado de equilibrio, como les decía en el inicio, o hay situaciones que están alterando o están mermando nuestra propia salud y bienestar. Además de esto, vamos a poder favorecer que aumente la eficiencia personal y el rendimiento laboral. Cuando nosotros hablamos de la eficiencia personal, estamos hablando de aquella persona que tiene un potencial, tiene las capacidades, tiene las aptitudes y competencias de poder desenvolverse en su puesto de trabajo al 100%, muy bien, pero que ocurrido aspectos de su salud, aspectos de su vida, cambios, dificultades, podrían ver perjudicados, bien, su desempeño. Entonces, el poder abordar, el poder darle el soporte a la persona, beneficia no solamente que él o que esta persona logre bien un mayor reconocimiento de esas capacidades y recupere la confianza en sí mismo o en sí misma, sino que también proyecte esa energía a su equipo de trabajo. ¿Okay? Seguramente aquí habrán personas que han conocido algún jefe, algún líder, algún compañero de trabajo, que cuando tú estabas con una situación terrible, en algún momento vino esta persona y te inyectó un pensamiento distinto, de resiliencia, de poder lograr, porque te convenció, ¿bien? Porque incluso tú ves en su persona, en su experiencia, en su modo de ser, esa coherencia de lo que te menciona, ¿bien? Sus principios, sus valores, y cómo demuestra con convicción en sus acciones, en sus comportamientos. La atención psicológica remota brinda el soporte socioemocional a los trabajadores en las diversas sedes en las que laboran. Y no necesitas, en cierto modo, tener que trasladarte o hacer viajes porque eh, están de repente distribuidos en diversas sucursales. Hoy sí hay, digamos, una gran ventaja en el tema de la virtualidad, es que la atención psicológica o la teleconsulta, ya sea a través de una videollamada, a través de alguna plataforma, te permite contactar con la persona. Nosotros como psicólogos, digo, hemos tenido que desarrollar el oído clínico ahora, pero es muy importante el poder ver, el poder observar desde los gestos, bien, y todo el lenguaje corporal, incluso el cuidado personal que el trabajador o la persona está presentando, porque es parte también de su autoestima, no por el hecho de que estemos en casa, no porque no tengamos que salir o porque estamos en medio de la pandemia, nosotros vamos a olvidarnos de nosotros mismos, porque es un acto de amor el poder cuidarnos, el poder echarnos de repente un perfume. Mi esposo me dice, pero ¿para qué te echas perfume si nadie te va a oler por la computadora? Y yo, bueno, porque es parte de mi cuidado, de mi presencia, ¿no? Entonces, es muy importante cómo a través de la computadora las personas o a través de ese contacto con un psicólogo, con un profesional, pueden entablar un diálogo basado en la confianza, ¿okay? Y que esta información pues nunca se utilice más que con fines terapéuticos. ¿Bien? Todo lo que se conversa con un psicólogo, ustedes lo saben muy bien, se queda allí entre el consultante y el profesional. Les voy a contar un poco ahora eh, cómo nosotros desarrollamos nuestros servicios de atención psicológica a trabajadores. Desde que empezó la pandemia tuvimos que hacer todo un proceso de cambiar bien nuestros procedimientos
para poder continuar cumpliendo la misión que se nos había encomendado en la empresa cliente y que luego se fueron sumando nuevas instituciones privadas para cuidar, interesados en cuidar y atender la salud mental de sus colaboradores. Nosotros contamos con una central telefónica. Este es un número que se le da a nuestros clientes y ellos pueden solicitar la atención, ya sea por WhatsApp o por una llamada telefónica, y coordinar las fechas y horas exactas en la cual uno de los psicólogos, de los cuales yo también conformo ese staff, pueden ponerse en comunicación con tu colaborador y poder tener una sesión aproximada de 40 a 50 minutos y poder realizar la intervención psicológica pertinente. Bien, como les comentaba, se puede hacer por una llamada telefónica o por alguna plataforma virtual. Todos los psicólogos con los que nosotros contamos son profesionales calificados que se encuentran actualmente vigentes, es decir, están habilitados y colegiados por, valga la redundancia, el Colegio de Psicólogos del Perú. Muy bien. Siempre nuestro trabajo, nuestro servicio se brinda con un principio de ética y el principio de confidencialidad, es decir, respetando la información, el derecho a la privacidad de la información personal de cada uno de los usuarios. Muy bien. Cabe resaltar también que por cada usuario tienen un derecho aproximado de entre 2 a 3 sesiones, bien, dependiendo de la severidad del caso. Y no solamente se le brinda la atención psicológica a los integrantes de la empresa, ojo, sino también a sus familiares directos. Es decir, yo trabajo para la empresa X que está contando con el servicio de atención telefónica gratuita para los trabajadores. Entonces, ¿se puede atender mi esposa? Sí. ¿Se puede atender mi hijo? Sí. De todas las edades, sin importar de qué edad sean los niños, los adolescentes o jóvenes. ¿Se puede atender mi mamá, mi papá, mi abuelita? Sí. Si lo está requiriendo, sí se puede atender. ¿Ok? Asimismo, en el caso de que, ya me estaba adelantando, en el caso de que se requiera pues un abordaje interdisciplinario con el apoyo de otras especialidades médicas, sensibilizamos, nos encargamos de hacer la psicoeducación a los usuarios para que puedan comprometerse a seguir su tratamiento, ya sea por medicina interna, endocrinología, psiquiatría, dermatología, gastroenterología, todas las especialidades médicas que sabemos, somos nosotros profesionales de la salud y todos trabajamos de manera aliada para el beneficio de la salud integral de las personas. Muy bien. Entonces, estamos ya llegando al final de la sesión del día de hoy y lo que sí les voy a pedir es que estén muy atentos, bien, si es que hubiera hasta aquí alguna pregunta, por favor, Ingrid, Diana, me apoyan para que las podamos leer si tienen algunas inquietudes hasta aquí. Y si no hubieran preguntas, bien, vamos a pasar a la parte de el sorteo o la sorpresa que les teníamos preparados para esta noche. Bien, voy a darle paso entonces a Diana. Adelante, Diana. Claro que sí, Shirley. Muchas gracias por tu explicación, por tu ponencia en el webinar. Y para complementar el tema, People Progress les ha hecho una sorpresa para todos los asistentes para poder premiar e incentivar también su participación. Esta sorpresa es la siguiente. Shirley, si me ayudas con la diapo. Disculpen, antes de pasar, vamos justamente. Sí. Bueno, tenemos consultas, Shirley, en el chat, antes de pasar a la sorpresa que les hemos preparado. La primera pregunta de Paola
es, ¿en la atención psicológica a los trabajadores se emplea algún instrumento de evaluación? Gracias, Paola. Buenas noches. En la atención psicológica específicamente no empleamos instrumentos de evaluación psicológica porque entendemos que el proceso es un proceso de acompañamiento, ¿bien? Así como no se brinda un servicio especializado de psicoterapia. Ojo, ustedes saben que un proceso de psicoterapia requiere, además de una especialización por parte de quien lo brinda, requiere un tiempo bien, y un seguimiento, un monitoreo periódico, del cual no podríamos quizás nosotros tener la certeza, bien, si es que el servicio, por ejemplo, se contrata para un mes, y no podríamos volver a contactarnos con ese usuario para los siguientes, los próximos meses, los próximos periodos de tiempo. Lo que en algún momento hemos empleado, por ejemplo, son las fichas de tamizaje, que son básicamente una lista de chequeo para conocer quizás los indicadores o el estado global, bien, de un conjunto de trabajadores de una empresa. Pero netamente como realizar una evaluación psicológica y aplicar instrumentos, no es la naturaleza del servicio. Muchas gracias, Paula, por tu pregunta. Ahora tenemos a Pamela Méndez. Tiene una consulta. Pregunta, ¿cómo hacen para difundir este servicio entre los colaboradores de las empresas donde se encuentran trabajando? Bien, respecto a la difusión, Pamela, te comento que trabajamos en People Progress, tenemos un área específica que es el área de marketing y publicidad, así como el área de comunicaciones, y en conjunto con la empresa cliente vamos desarrollando estrategias desde flyers hasta videos donde vamos promocionando el servicio, invitándoles y difundiendo el número de la central telefónica. Muchas gracias, Pamela. Tenemos a Elizabeth. Elizabeth nos pregunta que en los casos que se necesiten una ayuda especializada, el caso debería ser derivado o atendido por consejería de la empresa. Gracias. Bien. Sí, como les mencionaba en un momento, hemos encontrado también situaciones de personas, usuarios, que han necesitado, por ejemplo, un descarte con algún médico general o algún médico de internista, con algún médico psiquiatra, bien, y para ello pues contamos también con una red de contactos para poder derivar al paciente y que se le pueda brindar una tarifa preferencial por ser derivado de este servicio. Muchas gracias, Elizabeth. Tenemos a Alo López que nos pone interesante información, Shirley. Ahora tenemos la pregunta de Víctor, que nos pregunta cómo se puede ayudar a los compañeros que hacen trabajos virtuales, ya que el sueldo mínimo no alcanza. Sí, ciertamente, Víctor, te comento que, como les mencionaba en un momento, actualmente la situación laboral, económica, incluso de los contratos, han variado, definitivamente han variado. Entonces, si bien quizás uno no podría pagar, por decirlo así, una consulta psicológica como tal, porque ustedes saben que tiene de repente un coste o un promedio en el ámbito privado que es un poco, nosotros diríamos que es elevado, pero en realidad es la tarifa normal, promedio, bien, pero también se cuentan, por ejemplo, líneas de salud mental que promueve también MINSA, eSalud, y eSalud, por ejemplo, los que tienen obviamente su seguro social, pero MINSA atiende indiscriminadamente, ya cuentes con un seguro social o no, igual ellos te pueden atender. Actualmente en el MINSA se cuenta con los centros de salud mental comunitarios, te cuento, Víctor, así que
Las atenciones son totalmente gratuitas, los números telefónicos también están en las páginas de las redes sociales de MINSA, de acá de Lambayeque, Chiclayo, Torriñafe. Acá contamos con centros de salud mental comunitarios, por ejemplo, en la red de salud Lambayeque, en Íntimo. También tenemos en Pacora, bien. También tenemos el centro de salud mental acá en Chiclayo, que si no me equivoco está por Remigio Silva. Así que medios para acceder a la salud mental las hay. Bien, las hay. No queremos de repente dejar una visión reduccionista de que, bueno, si no puedo acudir a un psicólogo privado, voy a tener que quedarme con mi problema. No. Hay medios en los cuales nosotros podemos orientar también a las personas y que tal vez este sea un punto de partida para continuar un proceso mayor y necesario. ¿Bien? Muchas gracias, Shirley. Tenemos también la pregunta de Daisy. Nos pone, buenas noches. ¿Qué tipo de intervención psicológica realiza? ¿Primario, secundario, terciario o solo preventivo? ¿Y qué tipo de estructura tiene? Claro. Nosotros realizamos, por ejemplo, primeros auxilios psicológicos, orientación y consejería psicológica, la psicoeducación, bien, y también podemos utilizar herramientas de acuerdo al caso que se presenta de algunos enfoques, técnicas específicas que son útiles, de repente terapia centrada en soluciones. Bien, eso depende mucho del caso que se presenta, bien, y de la situación, el contexto y la predisposición en ese momento. Acordémonos que no contamos ahorita con la presencia física del consultante, del paciente, pero sí podemos adaptar mediante una videollamada o una llamada telefónica la intervención desde una técnica de relajación por llamada telefónica que es bastante efectiva. Bien, ha sido sí un reto de poder adaptar esos enfoques, esas estrategias psicológicas, pero podemos afirmar hoy con la experiencia que ya tenemos en este rubro de que ha sido bastante beneficiosa y satisfactoria tanto para nosotros como profesionales y para los usuarios que han sido partícipes de este servicio. Gracias Daisy. Gracias Daisy por tu pregunta. Tenemos también la pregunta de Denise. Nos pregunta, ¿hay una etapa de sensibilización? Sí, ciertamente, además del servicio de teleconsulta, nosotros en coordinación con la empresa cliente realizamos actividades como capacitaciones virtuales, talleres de sensibilización donde vamos un poco acercando bien a los trabajadores a estos temas de salud mental. Y es muy importante lo que tú mencionas porque no todos de repente tienen el acceso o la predisposición de participar. Muy bien. Entonces, por eso es muy importante que nosotros como psicólogos primero resaltemos mucho el tema de la confidencialidad, el rapport con ellos, la confianza y obviamente el poder evaluar incluso dentro de la sesión si la efectividad que ellos están incluso experimentando en el proceso. Sí es muy importante llevar a cabo los procesos de sensibilización, los hacemos con un periodo de quincenal, bien en el mes se brindan 2 capacitaciones virtuales y también vamos dando otros temas de apoyo a la empresa en cuanto, por ejemplo, al manejo del estrés, técnicas de relajación, manejo del duelo, acompañamiento en COVID, convivencia familiar, abordaje de problemas de conducta con los chicos y de acuerdo a lo que más necesite la población usuaria. Gracias Shirley y gracias Denise por tu pregunta. Tenemos nuevamente una pregunta de Pamela muy interesante. Su pregunta nos dice, ¿solo brindan este acompañamiento a quienes solicitan el servicio o a sus clientes les derivan casos críticos que pueden tener en su empresa, como colaboradores que estén pasando procesos por periodo de duelo, estén cuidando personas con COVID, etcétera?
así es, Pamela. Las empresas también, por ejemplo, el área de bienestar social, el área de recursos humanos, el área ocupacional, la enfermera ocupacional, quienes tal vez estén más cerca de los trabajadores, porque ustedes saben que hay todo un procedimiento legal, ¿no?, que tiene que ver con bienestar del trabajador, y ellos están más informados, están más al tanto de lo que le pasa también a la persona, derivan a estos casos identificados por necesidad de atención. Entonces, en ellos sí es muy importante que cuando nosotros los abordamos, poderles consultar, ¿no? Bueno, usted está solicitando para hoy la atención, o alguien le recomendó llamar a este número, alguien le sugirió pasar por el servicio de psicología. No, la verdad es que a mí me mandó mi jefe, me mandó la asistente social, porque yo en estos momentos me encuentro con tratamiento de COVID en mi casa, y mi esposa también se ha contagiado, y mis hijos también se han contagiado, entonces va por ese lado. Entonces, sí, es un trabajo en conjunto que se realiza para poder que el servicio tenga un alcance a las personas que lo necesitan, ¿bien? Así como quienes lo solicitan, pero también a quienes se podría necesitar. Y como que también se da el caso de personas que quizás estén en un proceso COVID y dicen, no, pero bueno, señorita, sí, entiendo que esto es un proceso, quizás en estos momentos yo no me siento con la predisposición de poder conversar, o tengo esas dificultades para hablar, porque acuérdate que el COVID a veces te genera esa sensación de agitación, no puedes estar verbalizando. Entonces, hacer un seguimiento posterior, ¿no?, en conjunto con el área de bienestar y salud ocupacional. Bien, muchas gracias, Shirley, y gracias, Pamela, por tu pregunta. Tenemos a Víctor, que nos pone: muchas gracias, doctora, por la respuesta. Saludos desde Trujillo. Gracias, Víctor. Igual Denise agradece. Gracias, Denise. Agradece tu respuesta. A López nos aporta un comentario. Dice: sí, por ética, salvaguardamos la información de los pacientes. ¿Cómo sustentamos nuestra labor de atención es que realizamos a nuestro jefe? Excelente, excelente pregunta. Sí, realmente nosotros manejamos todo un tema logístico para poder registrar nuestras atenciones. Sin embargo, en ningún momento revelamos algo sin autorización de la persona, bien, eh, incluso información que podría comprometer el tema de las relaciones laborales, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros evidenciamos el trabajo? Nosotros lo hacemos con el coordinador del servicio, bien, que en estos momentos él se encuentra en otra actividad, precisamente Jair Castillo. Él se encarga de poder llevar un registro con un formulario virtual de todos los asistentes. Entonces, el usuario envía su formulario virtual, y nosotros, cuando mandamos el reporte, mandamos el día, la hora de la atención, la duración y las capturas, por ejemplo, como evidencia de esas atenciones realizadas. Y lo que nosotros reportamos, así como los datos generales, la intervención que se realizó, por ejemplo, si fue una intervención de psicoeducación por proceso de duelo, o sea, situaciones así muy, muy generales, nada en específico, no que me contó que fue que lo trató de hacer, por ahí no va la naturaleza de nuestro trabajo, y con prioridad el tema de las recomendaciones, ¿no? Cómo se culminó ese proceso, si se le dio de alta a la persona, si requiere un seguimiento, si fue derivado, bien. En el caso de las derivaciones, nosotros somos responsables en el sentido de hacer la psicoeducación, como les decía, con el usuario, y de decirle al usuario: nosotros vamos a emitir el reporte en el cual vamos a consignar como recomendación que usted debe continuar, por ejemplo, un proceso de psicoterapia o un tratamiento con especialidad de medicina de psiquiatría, y que posteriormente, en unos 3 meses, tiene que volver a hacerse tiene que pasar por un servicio de psicología para una posterior evaluación, y de ese modo hacer un seguimiento de cómo va avanzando su tratamiento. Entonces, la empresa debe conocerlo. ¿Por qué? Porque es un tema de salud ocupacional, pero más que decir, esta persona ha ido al psicólogo porque está mal, no. A esta persona se le debe brindar las facilidades para que en algún momento o en alguna jornada de repente se le brinde el permiso necesario para cumplir con su tratamiento.
Acuérdense que la salud es integral, así como tú pides un permiso para hacerte atender por medicina, por dermatología, por ginecología, acuérdate que la atención, hoy por hoy tenemos una ley de salud mental que rige y las empresas, sus empleadores, el empleador está en la obligación de poder favorecer la asistencia y el contacto con estos servicios de sus trabajadores. ¿Bien? Bien, muchas gracias. Gracias a López. Pamela también agradece, nos dice Shirley, gracias por la interesante respuesta. Caterine también nos pone excelente, Shirley. Nora, gracias, muy interesante. Tenemos una pregunta de Brigitte Ramos. Nos pone buenas noches. Si la institución en la que nos encontramos laborando no tiene un área de bienestar o algo parecido a las funciones que tendría que cumplir, ¿qué se puede hacer? Bien, bueno, hoy existe una modificatoria de la ley del reglamento de salud, de la ley de seguridad y salud en el trabajo. Si bien nosotros, de repente por la cantidad de trabajadores que hay, no existe un área como tal, con un asistente social, un personal encargado, son principalmente el conjunto de equipo, digamos, directivo, del órgano directivo de la empresa, quien puede tomar esa iniciativa y se puede designar bien a una persona encargada que cumpla con ciertas características, bien, y se le pueda, digamos, capacitar también, porque acuérdense que en mi trabajo, por ejemplo, la ley de salud mental también promueve el desarrollo de agentes, bien, vamos a decirle así, agentes, algo así como agentes comunitarios o agentes de cambio en salud mental que podrían ayudar a referir a aquellos trabajadores o compañeros que están necesitando de repente un apoyo. Nosotros en el trabajo en sí, en cualquier organización que nosotros hemos tenido cierto tiempo de convivencia, nos hemos podido dar cuenta, ¿no? Cuando un compañero de trabajo está tranquilo o cuando su postura, su lenguaje corporal te dice que algo le está pasando. Entonces, el nivel 1 es directamente con la persona, ¿no? Recomendarle, y en segundo plano, pues también hacer reconocimiento. Acuérdense que una persona con indicadores de depresión, así un ejemplo así pequeñito. Imagínense a un personal de limpieza con indicadores de depresión, que sufre violencia, que se ha separado recientemente de la pareja, que los hijos no quieren saber nada de esa persona. Siendo un personal de limpieza, miren qué grave que es esto, qué sensible que es esto, y tiene acceso a los desinfectantes, a la lejía, al ácido muriático. Si esa persona, nadie aborda su depresión, ¿en qué podría desencadenar eso? En una tragedia, en un acto suicida. Y eso es un riesgo de la salud laboral, eso podría ocasionar accidentes en el trabajo y podría desencadenar en otro tema de investigación laboral, digamos, ya a nivel, digamos, en un proceso jurídico mayor, ¿no? Entonces, ¿es importante la salud mental? Sí. Y es importante que nos organicemos como empresas para poder, digamos, dar esa contención, sí. Quizás no hay una persona netamente encargada, pero nos lo podemos organizar. Depende mucho de los líderes, bien de las cabezas, de la parte directiva, administrativa, y de, obviamente, esa parte personal que te hace poner en prioridad la vida de un ser humano, la salud de un ser humano. ¿Bien? Espero haber respondido a tu pregunta, Vivi. Gracias, Shirley. También Gustavo agradece y nos menciona que estuvo muy interesante toda la charla. A López también agradece por tu excelente respuesta. Ivonne nos menciona muchas gracias por su ponencia, tema de relevancia hoy en día. Tenemos una pregunta de Johan Sánchez. En el caso de tener trabajadores que han sido víctimas de violencia, ¿es necesario también derivarlos a un centro de emergencia mujer para que tengan el respectivo patrocinio legal y darles los días de licencia que le corresponden por ley? Y además agrega que es
Muy interesante el tema de seguridad y salud en el trabajo porque le complementa muy bien. Excelente tema, Shirley. Muy bien, Johan, claro que sí. Un saludo para ti, estimado colega y amigo. Él precisamente es un promotor del Centro de Emergencia Mujer que hoy nos acompaña. Gracias por tu asistencia, Johan. Es una información muy importante. Acuérdense que la salud mental abarca todos los aspectos que tienen que ver con el bienestar de la persona. Todos merecemos vivir libres de violencia, así que en algún momento pueden comunicarse también a la línea 100 o acudir a los centros de emergencia mujer de la jurisdicción más cercana. Incluso hay una página del chat 100 para aquellas personas adultas jóvenes, adolescentes, que desean la orientación, bien, guardando estricta reserva de su identidad. Así que todos podemos poner el hombro como sociedad. Gracias, Johan. Un abrazo. Gracias, Johan. Gracias, Shirley, también por tu pregunta. Elizabeth también agradece por la respuesta, estuvo muy interesante. A López nos realiza otra pregunta. En los reclutamientos masivos que se realizan en la organización, ¿puedo hacer un tamizaje mental o cómo puedo tener información si es un colaborador que recibe tratamiento psicológico o psiquiátrico? Bien, bueno, acuérdense que el proceso de reclutamiento y selección de personal es como una toma fotográfica de ese momento, bien, de ese momento. Entonces, tú podrías bien aplicar una batería de pruebas, instrumentos psicológicos, ya sean de personalidad, dependiendo del perfil que requiere el puesto, porque acuérdense, si hay por ejemplo, un trabajador que va a desempeñarse en altura, bien, obviamente es necesario aplicar una batería, por ejemplo, de fobias, eh, eh, de ansiedad, bien, el tema de la fatiga, la somnolencia, los hábitos del sueño también, que hay instrumentos para evaluar esto, pero es una foto del momento, porque está ingresando, es decir, es un candidato de repente fue seleccionado, bien, queda para ese trabajo, pero ¿y después qué? Puede ser que en ese momento, por política de la empresa, como sucedió, me acuerdo fue muy polémico esto de que para el proceso de las evaluaciones de los maestros, eh, admitieron como evidencia de la salud mental una declaración jurada, ¿se acuerdan? Entonces sí fue un atropello realmente porque eso sí pues requería de una intervención, ¿no? Un certificado de salud mental, un certificado psicológico, pero acuérdense que esas evaluaciones de ingresos son una foto de ese momento. Bien, tú vas a sacar un perfil de ese momento, pero es importante hacer un monitoreo posterior. Por eso es que la ley nos exige al menos una vez al año las evaluaciones médico-ocupacionales, pero es muy importante el servicio de vigilancia psicológica. Ahora, nosotros sabemos que, como les dije, en las empresas, si la ley no se lo exige, quizás no lo implementan. Por eso es muy importante que desde todas las instituciones, bien, ya sean el centro de trabajo, el colegio, eh, los centros de salud, bien, los hospitales, se pueda dar un acceso, bien, para que la persona pueda uno atenderse, pueda continuar con su tratamiento y que eso no sea una estigmatización, ojo, para poder desempeñarse o desenvolverse digamos, en todos los ámbitos de su vida. Hoy por hoy hay personas que llevan su tratamiento psiquiátrico y pueden trabajar tranquilamente y se pueden desenvolver bien, pero hay que ver que hay perfiles, digamos, de puesto y personas que podrían encajar en ese perfil de puesto y personas que así que ese es quizás un tema bastante más amplio que lo podríamos ver en otra oportunidad respecto al tema de la evaluación psicológica como tal. ¿Bien? Muchas gracias, López. Muy interesantes tus preguntas.